el reino de los cielos se ha acercado. Naturalmente, me gusta quedarme por mucho tiempo allí hablando sobre ese tema, pero esta mañana voy a tratar de agarrar algunos pasajes donde usa exactamente esas palabras, y a veces donde nosotros ni pensamos mucho que están ahí, pero están ahí. Amén. Y quisiera meditar por un rato en eso, pero voy a tratar de ser breve a pesar de lo lleno que está el corazón mío en esa parte. Vamos a ir primeramente a un pasaje que ya estuvimos mirando el domingo pasado. Vamos a Mateo, capítulo 3, y vamos a mirar los versículos 1, versículo 2, luego vamos a saltar al versículo 18, al versículo 8, perdón, versículo 8 al versículo 12, y vamos a leer esos versículos para entrar donde queremos entrar. Amén. Lo repito para algunos de ustedes, para que puedan ver. Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Después saltamos al versículo 8 al 12 y lo leemos. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a saltar al versículo 8. Versículo 8. Versículo 8. 8, versículo 8 al 12. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Déjame leer el otro versículo de memoria, ¿ok? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sigamos hasta el 12. Hasta el 12. Y no penséis decir dentro de vosotros mismo: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Son palabras fuertes, hermano. Son palabras de reconocer la deidad, la divinidad, el poder, lo absoluto a Dios. Sigamos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Sigamos hasta el 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. ¿Verdad que ustedes no pensaban que eso estaba allí? Juan el Bautista estaba diciendo todo eso. Pero se lo está diciendo al pueblo de Israel. Amén. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y el granero y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El reino de los cielos se ha acercado. Eso es Juan el Bautista, el que inspirado
a través del Espíritu Santo, le está diciendo al pueblo de Israel mientras la gente viene acudiendo a él. Yo, si hubiese seguido leyendo, yo no salté, él le hizo la pregunta: ¿quién le ha enseñado a ustedes a huir de la ira que vendrá? ¿Okay? Pero yo quiero llevarlo allí donde viene ese concepto del reino de los cielos se ha acercado. Así que, para entrar en él, hay que arrepentirnos. Amén. Hay que, déjame comenzar aquí. Quiero leer otro versículo más, pero déjame, ya no puedo aguantar yo. Amén. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros a no arrepentirnos? ¿Por qué nosotros no nos queremos arrepentir? Y cuando digo nosotros, estoy hablando del ser humano. Porque ustedes, hermano, y yo, la iglesia de Jesucristo, sabemos lo que es arrepentirnos. Amén. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos postrados a los pies del Dios de la gloria cada día, arrepintiéndonos delante de Él y pidiéndole que se haga en nosotros su voluntad. ¿No es cierto, hermano? Esa es nuestra posición. Esa tiene que ser nuestra posición si nosotros realmente queremos que el reino de los cielos se ejecute aquí en la tierra. Además de eso, hermano, apelando a todos aquellos que me están escuchando, que tienen un conocimiento del Padre Nuestro, ¿no fue eso lo que el Señor le enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que le enseñara a orar? El Padre Nuestro. ¿No es esa la primera parte? Que se cumpla, que se haga la voluntad de Él aquí en la tierra como se hace en el cielo. Aleluya. Amén. Y para eso, hermano y hermana y amigos que me escuchan, tiene que haber disposición de arrepentimiento en la vida nuestra. Los grandes problemas que nosotros tenemos, el ser humano, y no solamente el ser humano, esa fue la naturaleza de pecado que Satanás le vendió a Eva. Y nosotros lo llevamos en nuestro genes humano. Queremos ser igual a Dios. Y estamos culpando a Dios por todas las cosas. Y cuando no es a Dios, es a otro. No queremos aceptar nuestra responsabilidad. No queremos arrepentirse. Pero sin embargo, nosotros comenzamos este tema yendo al libro de Miqueas. Amén. Y el capítulo 6 y el versículo 7 en adelante, cuando ¿qué es lo que pide Jehová de ti, oh hombre y mujer? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros, hermano? Deberíamos aprenderlo de memoria. Sino que que seamos justos. Que seamos justos, hermano. Y lo más que hay aquí es injusticia. Pero Dios quiere que aquí en la tierra seamos justos. ¿Y qué más quiere? Quiere que nosotros amemos la misericordia. Y eso sí que está fuerte, hermano. Amén. Porque nosotros no queremos tener misericordia. Pero Dios quiere que nosotros amemos la misericordia. Porque Dios es misericordia. Amén. Y nosotros tenemos que amarla. Yo me quedé pensando, no piensen que no, después me quedé y me fui. No, me quedé pensando, ¿qué es exactamente eso? Amar misericordia. Bueno, el entendimiento que tuve que yo entender en esto, hermano, y se lo comparto con ustedes, el Espíritu Santo le dará a ustedes más entendimiento, más profundo que esto, pero que yo entendí, hermano, es que yo tengo que desear, que orar, que pedir que alguien no sea digno de justicia para yo mostrarle mi misericordia. Oigan, eso es lo que le estoy diciendo, ¿o yo? Eso no es tan fácil.
Porque yo amo la misericordia y quiero tener misericordia de mi vecino, de mi hermano, de mi amigo. Amén. Y como la amo, entonces estoy buscando la oportunidad, el momento, cuando mi hermano y mi vecino no es digno de justicia, para yo tener misericordia. Para ahí nos quiere llevar Dios a nosotros, hermano. Amén. Y son tres cosas. ¿Y cuál era la otra cosa? Se lo voy a tener que repartir todos los mensajes para que los recuerden, ¿verdad que sí? Humillarnos delante de la presencia de Dios. Es lo que dice la Escritura. Porque, hermano y hermana, a nosotros se nos es difícil humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo a Juan el Bautista al pueblo? Que reconozcamos el poder de Dios y su divinidad. ¿No fue eso lo que leímos nosotros? ¿No fue eso lo que le pidió Juan al pueblo de Israel y a todos los que venían a él a bautizarse? Que reconozcamos que Dios es todopoderoso. Que lo que es imposible a nosotros, los hombres y las mujeres, los humanos, y se lo voy a llevar más allá, lo que es imposible a las criaturas que Dios creó, es posible para Él. Quiero recordarle, así de a pronto, llevarle a uno de los pasajes que nos hacen entender eso. Y tengo que acudir a su memoria. ¿Ustedes recuerdan cuando el hombre rico le pidió al Señor Jesucristo que qué tenía que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le pidió y le dijo los mandamientos, sabe este mandamiento, sabe lo otro. Entonces le dijo, una cosa te falta. Ve, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Recuerdan ese pasaje? Y dice que aquel hombre rico, dice la Biblia que era rico, imagínate pedirle a un rico que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres. Mire, caramba, ¿lo va a hacer? No, no lo va a hacer, hermano. No lo va a hacer. Porque uno de los problemas del rico, del que tiene dinero, no importa quién sea, es que quiere morirse siendo rico porque no puede ser pobre. Amén. Pero nosotros los pobres tenemos problemas con la pobreza porque no tenemos dinero. Ahora imagínense si es un rico siendo pobre, ¿cómo la va a sufrir, hermano? Ustedes se han puesto a pensar en eso. El Señor hasta en eso me ayudó para entender a los ricos, o yo para entenderlo, cuando lo veo con su avaricia y su cosa, para entenderlo, que es que no quiere morir pobre, o yo. Entonces, iba a vender, no dice que el rico se fue muy triste. Un hombre que quería entrar al cielo y le hace la pregunta al Señor. Ok, entonces lo que quiero traer esto es cuando los discípulos también se quedaron atónitos y dice, pero ven acá, pero si un rico no puede entrar al cielo, entonces ¿quién es que puede entrar? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes recuerdan eso que Pedro le dijo? Porque Pedro siempre salía con la suya. Le dijo a Jesús. Entonces Jesús le dijo, lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible al ser humano o a cualquier criatura, incluyendo los ángeles y los serafines y los querubines por ahí para arriba, amén, es posible para Dios. Y dicho sea de paso, hermano, en este reino de Dios, para ejecutar el reino de Dios aquí en la tierra, hermano, nosotros vamos a tener que aprender ese vocabulario y llegar a ese grado de fe, porque el Señor nos habló de eso, amén. Es más, nos dijo que la obra, Jesucristo hablando, que la obra, todas las obras que Él hizo, nosotros también la haríamos.
y haríamos más porque Él iba al Padre. Óigame eso, hermano. Eso no es ningún fácil. Entonces, cuando yo comienzo a ver el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, comenzando con el judío. Amén. Eso es el Evangelio. Es poder de Dios. Entonces, yo pensando en eso, otra vez me tuvo el Señor que llevar a las Escrituras. Ustedes recuerdan ese pasaje cuando hubo una higuera. Dice la Biblia que no era tiempo de higuera, Oye, eso. La Biblia dice que no era tiempo de higuera, pero el Señor esperaba ver fruto en ella. A ver, entrenme ustedes en ese vocabulario, entrenme ustedes en esa dimensión. Bueno, los predicadores hacemos mucha interpretación de eso, pero yo no voy a hacer interpretación ninguna, no nada más voy a decir lo que la Biblia dice. Amén. La Biblia dice que el Dios de la gloria, el Señor Jesucristo, maldijo la higuera. Y en ese caso, déjame decirle que Juan dijo, el que viene detrás de mí, después de mí, es más poderoso que yo. Ustedes recuerdan que la gente pensaba que Juan era el Mesías, el profeta, que era el Cristo, que le mandaron a preguntar, ¿quién tú eres? Y él dijo, yo no soy. Amén. Y entonces le preguntaron, ¿y si tú no eres, para qué estás haciendo la obra que haces? Entonces le dijo lo que yo no leí ahí, pero dice allá, dice Mateo, dice que Juan era la voz de uno que clama en el desierto, como dice Isaías en el Antiguo Testamento, y eso fue lo que Juan le dijo a ellos cuando le preguntaron que quién era él. Exactamente, le dijo eso, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Amén. Entonces, en ese caso, cuando Jesús le maldice a la higuera, el asunto es que al otro día ellos pasaron una higuera, hermano, tiene mucha leche, no se seca tan fácil, ¿me entienden? Entonces, Pedro, siempre que estaba alerta y siempre salía con la suya, observó que aquella higuera, al otro día cuando fueron por la mañana, se había secado hasta las raíces, dice la Biblia. O sea, lo imposible es posible para Dios. Y ya no quiero seguir ahí porque después entonces no puedo llegar, no quiero ir por donde quiero ir con ustedes. Amén. Ok, porque eso es el Evangelio, hermano. Eso es la realidad que el ser humano tiene que entender y que la iglesia no acabamos de entender. Amén. Y tenemos que entenderlo. Para que el reino de Dios que se ha acercado, oigan bien, se ha acercado, ha venido. Déjame leérselo en otro. Jesucristo usó la misma palabra de Juan el Bautista. Déjame llevarlo allí. Vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a ir ahí, ¿ok? Para oírlo. Lo vamos a ir en los labios de Jesús ahora. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Hermano, ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que tratar de traer en este momento cuando el mundo está confuso y temeroso y con miedo, hermano. No hay que tener miedo. Amén. El reino de Dios se ha acercado a la tierra. Nosotros estamos todavía lo que los teólogos o los estudiantes bíblicos llaman el tiempo de la gracia. Así que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ser justos.
Tenemos que amar misericordia. Tenemos que humillarnos. Porque el reino de Dios está en medio nuestro. Amén. Y nosotros tenemos que buscar esa dimensión de vida. Vuelvo con Juan. Se lo quería traer ahí para ver que eso fue cuando Juan agarra Jesús agarra donde Juan declara. Amén. Y yo quiero que ustedes lo que siento yo en mi corazón es yendo ahora. Juan usó el vocabulario y ya él tiene el aventador en su mano. Recuerda el pasaje que no quiero volverlo para atrás, pero el pasaje que hablamos dice: y ya el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ya el aventador está en sus manos. Pero yo le bautizo con agua, pero él le va a bautizar con el Espíritu Santo. Aleluya. Pero ahora yo quiero pensar en esa declaración que Juan el Bautista hace. El aventador está en las manos de él. ¿Qué es un aventador? El hermano, si le pregunto al hermano Demetrio, me contesta rápido. El aventador era un instrumento, como una especie de pala que se usaba el agricultor para tirar la cosecha al aire, y el aire se llevaba la paja y el grano caía ahí. Es un aventador. Y entonces Juan le está diciendo a los discípulos, a los discípulos, a la gente que venían a él, que el aventador estaba en las manos de Jesús. Era Jesús el que va a decir el que está correcto y el que está bien y el que está mal. Amén. Y lo hizo. ¿Oyó? Y lo hace. Y lo hará. Amén. Porque él, que es el Hijo del Hombre, el juicio final lo ha puesto Dios en las manos de Jesús, dice la Biblia. Amén. Pero yo quiero luego, más tarde, irle llevando ahí donde la Biblia nos lleva y miramos a Jesús con ese aventador en las manos. ¿Ok? Y Juan le está diciendo, y ese es nuestro tema ahora: el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepiéntanse. Y Jesús dice: y conviértanse, cambien, transfórmense. Ahorita estamos cantando esa canción que cada vez que la cantamos me gustaría, yo decía al hermano Chávez que un día le cambie la palabra esa, que estamos tratando de cambiar. No, nosotros no podemos estar tratando de cambiar. Nosotros tenemos que ir caminando, dando paso al cambio. Amén. Porque el que trata no llega. Amén. Pero nosotros ya estamos. Nosotros estamos en el camino del reino de Dios. El reino de Dios, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, es una realidad aquí en la tierra. Por eso, como parte de la iglesia de Jesucristo, no debemos temer lo que ocurre aquí en la tierra, porque de todo modo, este reino no es de nosotros. Amén. Dice la palabra, no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos americanos y dominicanos y hondureños y mexicanos y todo lo que sea, pero realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros debemos hablar más de los cielos que lo que hablamos de la tierra, en verdad. Pero nosotros siempre estamos hablando de la tierra y no hablamos del cielo, ¿verdad que no? ¿Me entienden, hermano? Eso es el evangelio, hermano. Porque el reino de Dios está, dice Juan, se ha acercado. Y Jesús dijo, está ya dentro de ustedes. Amén. Que es Jesucristo mismo. Aleluya. Ya seguiremos mirando a Jesús con ese aventador en sus manos. Ya veremos a Jesús trillando, aleluya. Pero déjame terminar con esto. Pero el mensaje que le dijo Juan a los judíos que venían a él: no se pongan a decir
que ustedes son hijos de Abraham. ¿Oyeron? Hermano, nosotros tenemos la costumbre de estarnos anclando en nuestra creencia, en nuestro entendimiento, en nuestra tradición y un montón de cosas. No eran nada más los judíos. Pero Juan le dijo, no hagan eso. Porque el evangelio es un acto de Dios. Y Dios le puede levantar hijos a Abraham hasta de las piedras que estaban ahí, dijo Dios. Aleluya. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Y si Dios nos mandó al Señor Jesucristo para que la justicia de Él se cumpliera en la vida nuestra por fe en el Señor Jesucristo, así es, hermano. Amén. Y así es, amigo. Porque Dios, dijo Juan, reconózcanle a Dios su poder y su deidad. Reconozcámosles a Dios que Él es el soberano, que Él es el todo lo puede. Y voy a terminar aquí para no seguir con ustedes hasta la tarde. Amén. Digo hasta las 4 o las 5. Sea el nombre de Dios glorificado. Sea su nombre enaltecido. Hermano y hermana que me escucha, y ustedes que están aquí presentes, hermano, nosotros somos parte del reino de Dios aquí en la tierra. Aquí no es que nosotros vamos a tratar de cambiarnos, es que nosotros tenemos que cambiar. Como le digo yo de vez en cuando, hoy más santo que ayer. Y mañana más santo que hoy. Porque nosotros vamos caminando en un camino de transformación. De peldaño en peldaño. Sí, señor, hermano. Vamos caminando hasta llegar a la perfección de Jesucristo. Se lo pongo en otras palabras. Le uso las palabras del sembrador. Dios nos colocó a producir un 30%. Es nuestra responsabilidad movernos de un 30% a un 60% y a un 100%. ¿Amén, hermano? Aleluya. Y yo se supone que abriera con este versículo, ahora voy a cerrar con él. En 2 Timoteo, capítulo 3, y versículos 16 y 17, vamos a leerlo. Y ahí termino, no voy a hacer ningún comentario, termino ahí. Y el domingo probablemente hagamos lo que yo debería hacer ahí, abrir con eso. Amén. Dice aquí: toda la escritura es inspirada por Dios. Óiganlo bien lo que está diciendo la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, reprender, para corregir, guiarte. Amén. Para instruirte en justicia, porque lo primero que Dios quiere es ¿qué, hermano, que Dios quiere? Pues eso, para eso es la palabra de Dios. Para instruirte en justicia, para que sea justo. Amén. Para que dejemos de ser injustos, para que dejemos de estar detrás de la espalda del hermano y de la hermanita y de las cosas, y ponernos a mirar la viga que está en el ojo, la viga que está en el ojo nuestro. Amén. En vez de mirar la paja de los ajenos. ¿Me entienden? Para llevarlo así a uno vocabulario que ustedes entiendan mejor. Amén. Entonces, y versículo 17 dice: a fin de que todo el hombre de Dios y la mujer de Dios, para que todo, amén, todo, no uno sí, otro no, para que todo el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto. A ver, ay, ustedes que les gusta, usted y yo que nos gusta usar, hermano, pero es que no somos perfectos. Bueno, pues nosotros no estamos en el reino de Dios, hermano. Amén. Porque el reino de Dios dice que nosotros, para que seamos perfectos. Amén. Porque Dios nos perfeccionó. Amén.
Y tenemos que seguir las Escrituras para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Aleluya. Es que si el Evangelio es hermoso, que si vale la pena sufrir un poco, como dijo aquí, como dijo Pedro, amén, hablando en su carta, vale la pena sufrir un poco acá para ser partícipe de este reino de Dios aquí en la tierra. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, en esta hora te alabamos y te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Señor, que esta palabra que hemos leído mayormente y hemos hecho algún comentario, Padre, sobre la misma palabra, para que podamos entender, comenzando conmigo, Padre, que el Espíritu Santo la tome y comience a revelarla en la mente, en el corazón, en nuestra vida, Padre Celestial, para que seamos lo que tú quieres, hombres y mujeres perfectos, preparados, capacitados para toda buena obra. Gracias, Señor. Padre, en este momento quiero pedirte, comenzando por los hermanos que estamos acá, incluyéndome a mí, y por los hermanos que me están escuchando a través del sistema moderno, electrónico, Facebook, etcétera. Padre, en el nombre de Jesucristo, toma este mensaje, revélalo en la vida nuestra y concédenos el privilegio que nos llama tu palabra en el Salmo 37, los primeros 5 versículos, que nos deleitemos en ti y confiemos en ti, que tú vas a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Padre. Quita toda angustia, toda preocupación, y en lugar de angustia y preocupación, Señor, pon esperanza, pon fe, pon visión en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo siguiendo este tema. Amén. El reino de Dios entre nosotros. Jesucristo con el aventador en sus manos. Amén. Gracias.